El pasado viernes 3 de febrero, Norma Andrade, activista y fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue atacada fuera de su domicilio en las calles de la delegación Coyoacán del Distrito Federal. De acuerdo con sus declaraciones, el atentado sucedió cuando la activista regresaba de dejar a su nieto a la escuela y un sujeto que portaba un arma blanca le lesionó la mejilla derecha. Con este, es el segundo ataque que la activista sufre en los 2 últimos meses. El primero tuvo lugar a principios de diciembre pasado, cuando fue baleada en Ciudad Juárez. Luego de ese hecho, representantes de la Procuraduría del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, firmaron un acuerdo para hacerse cargo de la seguridad del activista y su familia, mientras que el gobierno de Chihuahua quedaría a cargo de su manutención. No obstante, la Procuraduría capitalina señaló que en diciembre pasado recibió un oficio de colaboración de su similar de Chihuahua para solicitarle su participación en el traslado del activista, pero que en ningún momento las autoridades estatales le solicitaron que se hiciera cargo de su protección y vigilancia permanente. Pero el problema no radica solo en una luchadora social, pues de acuerdo con un estudio realizado en conjunto por Asociadas por lo Justo, Consorcio Oaxaca y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, estableció que un 76% de las activistas son víctimas de violencia. Los ataques contra las mujeres que trabajan defendiendo los derechos humanos en México han aumentado en los últimos años, particularmente en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. De acuerdo con el estudio, ellas sufren más ataques que sus pares de género masculino. El informe muestra que un 40% de las veces se trata de violencia sexual y un 12% son amenazas contra la familia. Entre el 2010 y 2011 se han documentado al menos 8 asesinatos a defensoras de derechos humanos en México y a 7 periodistas mujeres. El narco y los cárteles de droga son acusados por la mayor parte de la violencia y cuando las mujeres siguen los casos reciben amenazas de muerte. Muchas de las defensoras han perdido 3, 4 y hasta 5 familiares en los últimos 10 años. Según el estudio, el gobierno no está protegiendo a las defensoras de derechos humanos ni a las mujeres. Por el contrario, es el Estado mismo quien en un 70% de los casos es responsable de la violencia contra ellas y de la obstaculización de su trabajo. Una de las activistas asesinadas es Josefina Reyes, luchadora social de la zona agrícola del Valle de Juárez, que encabezó movimientos contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policíacas federales. La mujer se dio a conocer con una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la que exigió la aparición de su hijo levantado por el Ejército. Un año después, 3 familiares de la activista Josefina Reyes fueron hallados muertos en las inmediaciones de un poblado cercano a Ciudad Juárez. Desde 2008, la familia Reyes Salazar ha perdido a 6 de sus miembros por culpa de la violencia. Otra activista fue Marisela Reyes, asesinada frente al Palacio de Gobierno, sede de la administración local, mientras colocaba una manta para exigir justicia en el homicidio de su hija. Un hombre se le acercó y disparó a quemarropa en la cabeza. La mujer tenía 2 semanas manifestándose en el edificio gubernamental. Escobedo se convirtió en una importante activista luego de que el homicida confeso de su hija, Rubí Marisol, fuera puesto en libertad. Sergio Rafael Barraza Bocanegra asesinó a la joven en Ciudad Juárez. Luego de ser arrestado, aceptó haber cometido el crimen e incluso llevó a varios agentes policíacos hasta el lugar en el que prendió fuego al cuerpo. Son muchas otras las activistas que han tenido que padecer hostilidad por su incansable lucha en materia de derechos humanos. Algunas de ellas son Tita Radilla, cuyo padre desapareció en medio de la Guerra Sucia en Atoyac, Guerrero, en la época de guerrillas de Lucio Cabañas. También se encuentra Estela Ángeles Mondragón, esposa de Ernesto Rábago Martínez, asesor del ejido indígena Baqueachi, quien fue asesinado dentro de su despacho en la ciudad de Chihuahua.